A veces la pista de la milonga puede parecerte un caos, pero si no entendemos las reglas, vamos a seguir chocando. Por eso, en este video te comparto 7 códigos milongueros que no podés ignorar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más aleccionador que pasar una noche en la calle por olvidar tus llaves adentro del departamento. Y me estoy refiriendo a reconocer 7 códigos milongueros, 7 normas de comportamiento que no podés ignorar cuando vas a ingresar a la pista o cuando ya estás bailando en la pista. Pero debo aclarar aquí que estas normas no son meras formalidades, sino que son el tejido que sostiene la comunidad tanguera. Desde el momento en que cruzás la puerta hasta que te despedís de la pista, tu comportamiento refleja tu entendimiento y tu valoración por esta cultura. Digo, los códigos rigen la manera en que interactuamos con los demás y cómo nos movemos en la pista o nos debiéramos mover. La forma en que apreciamos el arte. Por eso, al seguir estos principios que voy a compartirte, espero que se enriquezca tanto tu experiencia como también contribuir a que desarrollemos un ambiente más respetuoso para todos. Yo soy de lo más respetuoso. Jamás insulto al que me molesta en la pista. Simplemente le pego patadas o codazos mientras baila. Ahora, entendiendo que el baile de tango es parte de nuestra cultura, tengamos presente que nuestros comportamientos en la milonga son un reflejo del tango que queremos promover. Y esto va especialmente dirigido a quienes se denominan maestros milongueros o maestros del estilo milonguero que no debieran permitirse ciertos errores en la pista, sobre todo entendiendo que son modelos para el conjunto de bailarines. Pero no quiero detenerme en críticas, sino avanzar en ayudas. Por eso te voy a compartir 7 normas de comportamiento, algunas de las cuales quizás no conocías. Y no voy a hablar de la circulación antihoraria manteniendo el carril, que a esta altura ya todos conocemos, o agradecer cuando terminamos de bailar, que me exime de cualquier comentario, sino que te voy a transmitir algunos detalles en orden cronológico desde que ingresamos a la pista hasta que salimos de ella, que van a hacer tu experiencia milonguera más placentera. Así que, sin más preámbulos, empecemos ya. 1. Si vas a ingresar a la pista. Este es el primer punto que debemos considerar, el ingreso a la pista de baile, porque hay varios aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, al comenzar la tanda, ingresá por las esquinas y no te quedes bloqueando la entrada. Tené presente que detenerse en la entrada interrumpe la fluidez de la ronda, creando un momento incómodo para quienes ya están bailando o quieren bailar. La ronda debe fluir. Ahora, cuando la pista está vacía y la bailarina, que generalmente asume el rol de seguidor, está sentada de cara a la pista, hace primar la lógica. Ingresá sin complicaciones, aunque sea por el medio, pero siempre con atención al entorno. Y si decidís entrar durante el primer tango de una tanda con una ronda que se fue formando, levantá la mano o hacele un gesto claro a quienes ya están bailando para que te faciliten el espacio. 2. ¿Quién entra primero a la pista? Este es otro aspecto que muy pocos consideran a la hora de ingresar a la pista. ¿Quién entra primero, el varón o la mujer? Y lo cierto es que el varón, con respeto y cortesía, debe invitar a que la mujer ingrese primero a la pista, lo cual significa que ella debería ubicarse de espaldas a la línea de baile, esperando ser abrazada y posicionada por él. Y luego ingresa el varón ubicándose de cara a la línea de baile o ubicando a la mujer en la posición que considere conveniente para comenzar a bailar. Una serie de gestos que, aunque parezcan insignificantes, establecen mayor comprensión sobre el desenvolvimiento de la pista y comienza por asegurar un baile armonioso. Además, cada detalle cuenta y estas pequeñas acciones son la base de una experiencia enriquecedora en la milonga. 3. Si entras a la pista luego del segundo tango de la tanda.
Aunque alguna vez hablé de ello, no me canso de repetirlo. Al ingresar a la pista después del segundo tango, ubicate en el segundo carril. No solo por una cuestión de códigos, digamos, sino también porque ayuda a mantener el orden y la fluidez de la ronda que se armó desde el comienzo de la tanda. Ya alguna vez me expresé al respecto más extensamente en el video 4 errores milongueros antes de ingresar a la pista. Pero también me parece crucial entender que ubicarse en el segundo carril no significa invadir el primer carril porque se encontró un pequeño espacio disponible. En ese sentido, traza una línea imaginaria que divida ambos espacios claramente. Pensá que invadir el espacio ajeno muchas veces se considera una falta de respeto, ya que puede interrumpir la dinámica del baile de otras parejas. 4. Mientras estás bailando en pista llena. Sí, ya sabemos que es incómodo bailar con una pista superpoblada, sobre todo porque muchos bailarines en el fragor de la danza tienden a retroceder un paso o se extralimitan en el uso del espacio. Y si vieras que el de adelante retrocede, no lo empujes ni lo insultes. Intenta concentrarte en tu baile y sobre todo, cuida que no pateen a tu pareja. Recordá que en algún punto todos creen tener la razón. 5. Si chocaras contra otra pareja. Y este posiblemente sea el revés del punto anterior, cuando somos nosotros quienes chocamos a otra pareja. Pero en principio te diría que cuando ocurre un choque en la pista de baile, independientemente de quién sea el responsable, levantá la mano en señal de disculpas. Un gesto simple pero valeroso que refleja lo que llamo conciencia social, lo cual significa reconocer que en la milonga compartimos el espacio con otros y que nuestras acciones pueden afectar a quienes nos rodean. Claro que chocar no es algo que se hace a propósito, pero considerando que el tango es una danza emocional, responder respetuosamente puede marcar una diferencia. 6. Cuando termines el tango. Y este es un detalle al que muy pocas personas prestan atención, como lo es la posición de tus pies al terminar de bailar. Y la verdad es que al finalizar el tango, juntá los pies en vez de dejarlos abiertos o separados, no solo porque transmiten una sensación de prolijidad, sino porque mantener los pies cerrados refiere a la economía del espacio, que es el espíritu que debiera primar en la pista milonguera. Los pies abiertos hablan más de bailarines de escenario. Así que termina con los pies juntos a fin de acostumbrar tus movimientos al espacio reducido. 7. Cuando termines la tanda. Y este es el último punto, pero no por ello menos importante. Y se trata de ¿qué hacemos cuando termina la tanda? Y en ese sentido, te diría que tengas presente al menos 2 aspectos. El primero, agradecer. Podés decir gracias, qué linda tanda que bailamos, o lo que se te ocurra, pero siempre con un gesto amable. Y segundo, acompañar a la mujer a la mesa. Aunque este hábito se perdió en los últimos años, mantener una conversación mientras se acompaña a la mesa muestra un gesto de caballerosidad que seguramente ella sabrá valorar. Si a propósito quisieras agregar una etiqueta más para la pista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la atención a estos detalles es lo que define a un verdadero milonguero, pero sobre todo entender que no vivimos solos en el mundo, que no se trata solo de bailar, sino de compartir experiencias y dar muestras de nuestra madurez emocional y cultural. Porque de lo que estamos hablando es de cómo nuestras acciones impactan en quienes nos rodean y más aún, cómo aprender a vivir en armonía con los demás. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.